Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos de cómo usar la derivada como una aproximación lineal. Entonces tomemos una función que no sea fácil de calcular. Por ejemplo, pensemos la raíz cuadrada de x. Entonces vamos a calcular, vamos a usar una aproximación lineal. Vamos a usar una aproximación lineal para calcular el valor de f, por ejemplo, no sé, calculémoslo como en 1 más h, en donde h es, por ejemplo, pensemos que es 0.3. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Queremos estimar f en 1 más 0.3, o sea, f de 1,3, que es la raíz cuadrada de 1,3. ¿De acuerdo? Vamos a aproximarla. La raíz cuadrada de 1 es 1, pero la de 1,3, bueno, esta sería algo que tenemos que, es lo que es el propósito hacerlo ahora, ¿cierto? Estimar esto. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar entonces como a, el punto 1, como h, el valor 0,3, y vamos a usar entonces la fórmula de aproximación lineal, que es f de a más h, es f de a más h por f' de a. ¿De acuerdo? Ese es el valor que queremos estimar. Muy bien, entonces ahora vamos a hacerlo. Entonces lo que necesitamos calcular es la derivada. Entonces vamos a calcular la derivada f' de x. Bueno, muy bien, ya sabemos f de x, ya sabemos derivar esta función. F de x es simplemente x a la 1 medio. Entonces f' de x es, bajamos el exponente, 1 medio de x a la 1 medio menos 1, es 1 medio de x a la menos 1 medio. Es decir, es 1 sobre 2 veces x a la 1 medio, ¿cierto? El exponente negativo baja en el denominador positivo y volvemos a acordarnos que a la 1 medio es raíz, o sea, la derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, f de a más h, le damos la fórmula entonces ahora, vamos a leerla. Entonces le damos la fórmula, tenemos f de a más h. ¿Cuánto es f de a más h? Pues vamos a leerlo. F de a más h es, ya lo tenemos, es f de 1 más 0.3, que es, aquí voy a volver a escribirlo por claridad nomás, es f de 1,3, que es la raíz cuadrada de 1,3, que es lo que queremos estimar. F de a, pues f de a es simplemente f evaluado en a, que es 1. La función f raíz de x, entonces esto es raíz de 1, que es 1. Entonces f de a es 1. Entonces tenemos toda la información, nos falta f' en a. Bueno, f' en a, vamos a evaluar, este es f', entonces sustituimos la x por a, es 2 raíz de a, que es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 1, nuevamente, a es 1. ¿Cierto? La conveniencia de escoger a igual a 1 es porque podemos computar tanto f de a como f' de a. Esto es un medio. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la conclusión final? Entonces, raíz, usemos la fórmula, f de a más h, raíz de 1,3, es aproximadamente f de a es 1, 1 más h, punto 3, por f' de a, por un medio. Entonces, esto nos dice, nos está dando esta aproximación. Esto es aproximadamente 1 más 0.3, que es 30 dividido, es 3 dividido 10, 3 dividido 10 por un medio, es 1 más 3 veinteavos. O sea, es aproximadamente 23 veinteavos. 23 veinteavos, ustedes podemos usar una calculadora para estimarlo, o sea, 1 más 0.3 sobre 2, estimémoslo con la calculadora, es igual a, esto nos da 1.15. Muy bien, entonces esa es la aproximación. Ahora,
¿Cuál es el valor real? Pues, pues el valor real realmente no es el valor real tampoco, porque las calculadoras también aproximan, pero ¿cuál es el valor que proporcionaría una calculadora? Si vemos en una calculadora, pues el valor de raíz de 1,3 es 1.14017, etc. Entonces miren que es una aproximación bastante razonable. Este es 1.15, este es 1.14. Es una aproximación por lo menos con un error de una centésima. Es una aproximación razonable. Hagamos un ejemplo más. Entonces tomemos por ejemplo, tomemos la función f de x igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x, ¿de acuerdo? Y vamos a hallar una aproximación lineal en a igual a 0. Muy bien, entonces la fórmula de aproximación lineal, recordémosla, es f de a más h es igual a f de a más la derivada en a por h. Esta es la formulita que hemos estado usando. ¿Qué necesitamos entonces para poder evaluar esta fórmula? Necesitamos evaluar la derivada primero, entonces computemos la derivada. Entonces primero vamos a computar la derivada. Entonces escribamos a f como 1 sobre la raíz, se puede escribir como esta raíz elevado a la menos 1/2. O sea, esto es 1 sobre 1 menos, si ustedes dudan, pues esto es 1 sobre 1 menos x a la 1/2, ¿de acuerdo? Porque la raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1/2. Y después lo puedo subir al numerador de la fracción cambiándole el signo al exponente. Muy bien, entonces lo derivamos. Este sería como el paso número 1. Entonces hallamos la derivada en x. Entonces recuerden, la derivada es baja el exponente menos 1/2 que multiplica a 1 menos x y queda menos 1/2 menos 1 menos 1/2 menos 1 por la derivada interna. La derivada interna, esta es la regla de la cadena, esto lo hemos hecho ya varias veces, es la derivada de 1 menos x que vale 1 menos menos 1 vale menos 1. Entonces f' de x en últimas es menos 1/2 por menos 1, voy a poner este aquí adelante, por 1 menos x a la menos 1/2 menos 1 que son 2/2, o sea a la menos 1/2 menos 2/2 a la menos 3/2. Entonces esto vale 1/2 de 1 menos x a la menos 3/2. Muy bien. Entonces vamos a la formulita, escribámosla de nuevo aquí, f de a más h igual a f de a más f' de a por h. Entonces vamos a sustituir cada uno de estos términos. ¿Cuánto es f de a más h? Bueno, entonces ¿cuál es h? Bueno, hagámoslo para un h genérico, cualquier h un valor real. Cualquiera puede ser positivo o negativo. Entonces f de a más h, vamos a hacerlo es f de 0 más h, o sea f de h, ¿cierto? Porque a es 0, igual a f de a, que es f en 0, ¿cierto? Más f' de a, evaluado en a, entonces esto vale f' evaluado en 0 por h. Muy bien, entonces simplemente sustituí a por 0 en estas dos. Entonces sigamos. Esto es simplemente f de h. Nos queda que es igual a f de 0. ¿Cuánto es f de 0? Bueno, f de 0 es, cambiamos la x por 0, queda 1 sobre raíz de 1 menos 0, 1 sobre raíz de 1. Entonces f de 0 es 1. Más, ¿cuánto vale ahora la derivada en 0? Evaluémoslo aquí. La derivada en 0 vale 1/2 por 1 menos 0, que es 1, a la menos 3/2. 1 a la menos 3/2 es simplemente 1 dividido 1 a la 3/2, es 1. Entonces queda 1 por 1/2, 1/2 por 1, 1/2. Entonces queda 1/2 por h. ¿De acuerdo? Entonces esto es simplemente, esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto. Entonces nos queda esta formulita. Finalmente nos queda f de h, pues f de h es que la aproximación de la función 1 sobre raíz de 1 menos h es igual a 1 más 1/2 por h aproximadamente. Entonces esta es la aproximación lineal
que estábamos buscando. Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, ahora cómo usar esa aproximación lineal. Voy a dar un ejemplo bonito porque es el ejemplo que usó Albert Einstein para probar la fórmula que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Se deduce de esta aproximación lineal, como veremos. Muy bien, entonces, en conclusión tenemos que 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x es igual, entonces, o es aproximadamente igual. Entonces, la aproximación con la primera derivada es 1 más, más h, teníamos aquí, más h, es 1 más 1 medio de h. Correcto, esta es la aproximación lineal. Muy bien, entonces, por ejemplo, Einstein usó esta fórmula, esta aproximación lineal, para computar o para deducir más bien su famosa fórmula que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Realmente la deducción matemática la podemos hacer aquí pues con unos conocimientos mínimos. Primero, en la teoría de la relatividad, él especificó que la masa de un cuerpo que se mueve a una velocidad constante v es la masa del cuerpo en reposo. Hagamos una pequeña aplicación, esta es la masa en reposo, dividido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del cuerpo al cuadrado sobre c al cuadrado, que es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 5, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos usar esta fórmula? Entonces, miremos, vamos a aplicar, mejor dicho, la masa de un cuerpo que se desplaza a velocidad v, esta sería la masa de un cuerpo que se desplaza a velocidad constante v, a velocidad v. Muy bien, entonces pensemos que, bueno, obviamente ustedes miren aquí, si la velocidad es muy chiquita comparada con la velocidad de la luz, como usualmente ocurre, pues esta fracción v2 sobre c2 es muy parecida a 0, este radical es muy parecido a 1 y m es muy parecido a la masa que uno considera la masa en reposo, que es lo que normalmente llamamos la masa. Entonces, una persona, por ejemplo, de 70 kilogramos, tendría una cierta masa. Si se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz, pues esa masa aumentaría. Muy bien, entonces la aproximación de Einstein permite hacer lo siguiente. Entonces vamos a usar esta fórmula. Entonces usemos esta fórmula para computar m. Entonces m es simplemente m0 por, ¿cierto?, 1 sobre 1 menos h, donde h aquí es el valor v2 sobre c2, que por lo general tiende a ser un valor muy chiquito, ¿cierto? El h es un valor muy chiquito, puesto que v es muy chiquito comparado con c. Entonces las consideraciones que hace Einstein son las siguientes. Entonces, usando la aproximación lineal, esto es 1 más 1 medio de h por m0, entonces multipliquemos, queda m0 más m0 sobre 2 por h, reemplacemos h por v2 sobre c2. Muy bien, ese es el valor de h. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que m menos m0, pasémoslo a restar, llamemos este como el aumento de masa, llamémoslo delta m. ¿Cuánto creció la masa? La masa que ha crecido menos la masa que tenía inicialmente en reposo. O sea, pasando a restar aquí, esto nos da la masa en reposo sobre 2 por v2 sobre c2. Y ahora pasemos a multiplicar este c2 para allá. Entonces queda c2 por el aumento de masa es igual a m0 sobre 2 por v2. Entonces, esta es la fórmula a la que llega Einstein después de utilizar esta aproximación lineal. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Entonces, miren lo que ocurre. Esto típicamente, si ustedes han visto un curso de física, esto es lo que se llama la energía cinética. Entonces, básicamente lo que Einstein dice es que la energía cinética, que muchas veces se denomina K, que es la energía cinética del cuerpo, es igual a C2 por el aumento de masa. Esto es lo que diría esta fórmula. Entonces Einstein hace ya un razonamiento que es de tipo heurístico, no matemático. Él dice, bueno, si aumentar masa es aumentar energía cinética en esta proporción, o aumentar energía cinética es aumentar masa, es porque masa y energía tienen que ser básicamente encarnaciones del mismo
del mismo ente físico, y llamemos a esta energía simplemente E, llamemos a este aumento de masa la masa, entonces quedaría E igual a mc2. Y esa es la famosa fórmula con la que Einstein predice que de unos pocos gramos de materia puede lograrse una cantidad enorme de energía, y la demostración, digamos, más brutal y más patética de más patente, perdón, de esta fórmula es la construcción de la bomba atómica y de las bombas de hidrógeno. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.